Hoy vamos a hablar sobre la importancia de tus pensamientos, sobre cómo estos influyen en tu vida. Porque tal como decía el filósofo estoico Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Qué tipo de vida quieras tener tú? Depende de qué tipo de calidad son tus pensamientos. Si son muy negativos, vida negativa; si son muy positivos, vida positiva. Este ejemplo lo podemos ver en tal como tú te manejas, en tal como tú vives actualmente tu vida. Si estás teniendo una vida muy amargada, muy pesimista, probablemente sea en gran medida a cómo estás pensando diariamente, a cómo estás afrontando cada problema, en cómo estás afrontando cada situación o en cómo estás afrontando tu manera de vivir. De eso depende qué tipo de vida finalmente quieras tener, si una vida cálida, bajo la serenidad y la tranquilidad, o una vida agobiada bajo el estrés y la intensidad de todo. Al final todo depende de qué manera tú piensas. Por ejemplo, alguien que el día de mañana desea tener un auto y lo quiere y lo desea y lo desea y lo desea tanto que quiere que basa su felicidad en base a tener ese automóvil, pues básicamente va a ser una persona que va a vivir frustrada, va a vivir pensando que su felicidad se va a obtener cuando obtenga ese automóvil. Diferente a la otra persona que se aleja de lo material, que se aleja de la pertenencia material y vive tranquila, porque no vive ansioso esperando obtener algo, sino que vive tranquila su presente en plenitud. Entonces, de esa manera podemos ver cómo nuestros pensamientos influyen en nosotros, tanto negativa como positivamente. Quizás si en este momento estás cargando un peso o sientes que tu vida va más rápido de lo que crees o no tienes como las herramientas para, entre comillas, vivir una vida plena, déjame decirte que quizás lo que está sucediendo es que no estás pensando con claridad, estás pensando desde la escasez, estás pensando en lo que no tienes y lo que quieres conseguir. En vez de pensar en lo agradecido que tienes en este momento, que eres, de lo que tienes y del que cada día pues tienes salud y que cada día eres una persona que realmente puede salir adelante. Pero no te preocupes, que este tipo de pensamientos negativos se pueden cambiar. Todo gracias a la neuroplasticidad, que es una manera científica de describir que el cerebro sí puede cambiar de alguna manera tu manera de pensar. Por ejemplo, el doctor Joe Dispenza nos decía: cuando tienes un nuevo pensamiento, eliges un nuevo futuro. Cuando eliges pensar de manera diferente, estás automáticamente cambiando tu cerebro y eso puede implicar obviamente que cambies tu vida. Así que es muy importante cambiar esos pensamientos negativos que quizás tiene, cambiar esa mentalidad de escasez, y todo se atribuye a los pensamientos. El mismo doctor, por ejemplo, Joe Dispenza, nos decía en su libro: no subestimes el poder de tus pensamientos porque son capaces de alterar la realidad. Tus pensamientos, de la manera en que tú piensas, te pueden llevar a una realidad que completamente no la creías hasta hace poco. De hecho, en su libro nos dice de grandes cambios de personas que estaban enfermas y que, debido a cambiar sus pensamientos y entrar en un bucle de más allá, lograron mejorar. Incluso él nos habla de que cómo él logró grandes cosas, o sea, logró caminar cuando sufrió un grave accidente, logró caminar luego de solamente creer en su manera de pensar. Puedes creer esto o no, pero es inevitablemente que los pensamientos positivos y los pensamientos correctos nos van a llevar a una vida mucho, mucho mejor de la que normalmente estamos acostumbrados. Todo es cuestión de qué manera tú estás pensando y de qué manera tú estás cuidando tus pensamientos. Porque lastimosamente hay pensamientos que no los controlamos, hay pensamientos inconscientes que por lo general son los que dirigen nuestra vida. Esos pensamientos inconscientes son finalmente los que dirigen nuestra vida. Entonces, por lo general, se podría decir que vivimos una vida de NPC, ¿no? Vivimos una vida arrastrada por pensamientos inconscientes más que conscientes. Pero puedes obviamente cambiar esto, cambiando tu manera de pensar, haciendo cosas diferentes a que hacía cada día y cuidando tu manera, cuidando lo que consumes también, cuidando lo que consumes, ya sea alimenticio, ya sea música, lo que sea, porque todo eso va a tu inconsciente y todo eso luego dirige tu vida. Entonces, en este momento es
tu oportunidad para cambiar tu vida si es que estás en adicciones, para cambiar tu vida si es que no te gusta o para cambiar de alguna manera, mejorar tu manera de vivirla, tu manera de pensar y todo eso es importante con tan solo tu manera de pensar. Tu manera de pensar finalmente es como el timón que dirige tu vida. Tus pensamientos van a ser tu vida el día de mañana, tus decisiones, tus pensamientos van a ser tus decisiones, tus acciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, si en este momento estás pensando negativo por cualquier adversidad que está en tu vida, si estás pensando negativo porque no estás donde quieres estar, porque no has conseguido nada importante, porque te sientes insuficiente, pues es momento de cambiar tu manera de pensar. Es momento de hacer un cambio real, un cambio que parte de tu manera de pensar, que parte de cómo hoy día vas a afrontar tu día. En vez de levantarte y hacer lo mismo de siempre, mañana levántate y haz algo diferente. Parte agradeciendo tu día, parte diciendo que hoy día será un excelente día, que hoy día no vas a caer en nada negativo, que hoy día vas a hacer todo lo que te propongas y de ahí vas a ver cómo va a ir cambiando tu mentalidad. Y no solo tu mentalidad, sino tu confianza contigo mismo. Proponte desafíos diarios, pero no desafíos muy grandes, porque si no los cumples te va obviamente a bajar la autoestima. Desafíos pequeños, pero que puedas cumplir todos los días para que sí, finalmente, pues vaya ganando más confianza y esa confianza te lleve mucho más lejos en tus objetivos. La manera de pensar es clave, no solo en cómo dirige nuestra vida, sino en cómo afrontamos los diferentes problemas. Si en este momento estás viendo un problema irreversible, quizás lo estás mal enfocando. Y si lo enfocas, lo ves desde otra percepción, vas a ver que no es tan grande como tú crees. Por eso es la importancia de saber cómo pensar, de saber cómo afrontar cada desafío en tu vida, porque hay cosas que no tienen solución y hay cosas que simplemente hay que quitarles el peso de encima. La manera de pensar es muy importante. Por eso te enseño a leer filosofía estoica, que es una manera de ver la vida diferente y que te ayuda demasiado en los momentos que quizás tienes problemas que no puedes controlar. Te enseña cómo no prestarle o no dejar el 100% de tu atención en esas cosas, sino asumir las que sí puedes controlar. Y todo eso parte de tu manera de pensar, parte de tus percepciones de la vida, de tus percepciones, de tus problemas. Así que, amigo mío, te invito a cambiar, te invito a pensar de una diferente manera y te invito a cuestionarte de que si realmente no estás donde quieres estar o si no tienes la vida que desearías tener, es porque literalmente estás pensando de una manera negativa o estás pensando de una mala manera. Te invito hoy en día a cambiar tu vida a raíz de pensar diferente, a raíz de elegir un cambio, a raíz de cambiar tu realidad y todo en tu manera de pensar. No tengas miedo a soñar, no tengas miedo a pensar en grande. Finalmente pensar en grande es lo que te va a desafiar a moverte del sillón, es lo que te va a desafiar a vivir la vida. Porque eso es lo importante, vivir la vida, no vivirla como un NPC, siguiendo lo que quiere el mundo, siguiendo modas estúpidas, siguiendo todo lo establecido, sino querer ir más allá de lo establecido, ser libre realmente de pensamiento, pero para eso debes empezar a cuestionarte las cosas y no dejarte llevar por pensamientos inconscientes que finalmente te llevan donde siempre te quieren tener. Tú empieza a pensar por tu cuenta, empieza a desafiarte, empieza a desafiar tu manera de pensar y créeme que tu vida va a cambiar. Ya no solo vas a elegir vivir mejor, sino que también vas a llegar mucho más lejos. Así que eso, la importancia de tus pensamientos es clave y parte de hoy cómo asumes todo esto. La mente puede ser tu peor tortura, pero también puede ser tu mejor amiga. Entonces, si tienes pensamientos negativos, si estás en una etapa depresiva, si estás en una etapa que es cada vez más cuesta abajo, es momento de empezar a cambiar tu manera de pensar, ya sea en el interior o en el exterior. Todo parte en el interior, de cómo te hablas, de cómo planteas el día, pero también obviamente influye mucho lo exterior, influye mucho lo que comes, etcétera, etcétera. Así que empieza a cuidar tus pensamientos, empieza a cuidar tu vida y una manera de hacerlo, por ejemplo, es que cuando empieces a pensar negativo, que cuando empiezas a pensar negativamente es como un bucle. A mí me ha pasado que solo un pensamiento negativo atrae 10 pensamientos negativos más. Pero en este momento, cuando te entra un solo pensamiento negativo,
cambia ese pensamiento negativo por uno positivo. En vez, cuando por ejemplo no te sientas preparado para afrontar tu día, en vez de pensar hoy día no me siento de ánimo, di hoy tengo el ánimo suficiente para hacer esto y soy capaz de hacerlo. Todo parte de cómo te hablas a ti, todo parte de cómo piensas de ti mismo, y poco a poco esa confianza te la vas a ir creyendo más y más, porque al principio puede parecer fingida, pero con el tiempo va a volverse real. Así que eso, cuida tus pensamientos, cuida tu vida, cuida tu salud, y cada día opta por ser mejor, por seguir la virtud y por llegar a ser tu mejor versión.